estos registros. Tiene un problema técnico. Sí. Lo más misterioso que hay, eso sí, perdón que me enredé, son muy fáciles de obtener. ¿Sí? ¿Sabes tú que esta es una de las técnicas más fáciles para obtener registros paranormales ahora? O sea, lo más cerca que cualquier persona sin ninguna preparación puede tener una prueba, un contacto con entidad paranormal, ahora, no sería eso, este método. No por eso es menor, porque los resultados a veces son impactantes, a veces tiene resultados. Muchas veces muchos de ustedes nos han acompañado en nuestras investigaciones y saben que lo que podemos obtener realmente puede resultar aplastante para el alma más fuerte. Y si no hay registros también, que yo puedo hablar de ese testimonio, lo que uno siente, por lo menos sin escuchar nada, la sensación es tremenda. Es tremenda. Es tremenda. Sí, por supuesto. De hecho, Que el paran teléfono los pelos, tiene es verdad. una muestra de eso. Freddy, ¿y la psicofonía se puede obtener en cualquier lugar? Por lo general hay que primero hacer una pequeña investigación y tratar de verificar si es que hay algún tipo de fenómeno asociado al lugar donde uno está investigando. Y si no, probablemente en muchos lugares donde han ocurrido accidentes se pueden obtener estos registros. En casi todas partes. ¿Y hay videos? Hay videos. Hay registros. Hay algunos que son con un nivel de claridad, pero realmente espeluznante. Y ojo que esto no es para la gente de corazón débil, porque esto es fuerte. Atención, ¿podemos ver uno de los más famosos, por claro favor? Que sí, bueno, el investigador español Germán de Argumosa, cierto que fue el que acuñó la palabra psicofonía, nos hizo un registro en el que se escucan voces en que incluso predicen la muerte de uno de los investigadores que hizo esta investigación. Sí. Wow. Y bueno, vamos a proceder a escucharlo, a ver. A ver. En algún momento la grabación se escucha, muere. Mira, escucha, son... Bueno, en este registro 2 veces se le dice al investigador muere, y él fallece 3 meses después de este registro. Aquí entendemos que... Mira. Eso es clarísimo. Sí. Hay quejido, las voces son tremendas. Esos sonidos de campana no estaban en el lugar donde estaban investigando. No corresponden al sitio donde se encuentran. Mira. Muere. Juan, justamente el nombre del investigador que falleció 3 meses después. Todo esto, como te digo, corresponde a un registro que es considerado el más impactante de Europa del siglo pasado. Pero espérate, en la parte, en algún momento decía, me ahogo. Sí. Pero ¿no será que en vez de decir muere, me está diciendo me muero? Lo que ocurre es que este investigador murió de una afección respiratoria que no tenía un origen determinado. Los doctores no pudieron determinar cuál era la enfermedad que originó la muerte de él. ¿En qué contexto? Usted me decía de España, pero a ver, claramente esto, ¿dónde ocurre y cuál es el fenómeno anterior antes de registrar la psicofonía que fue a la casa de estos investigadores? Mira, en Madrid, Germán de Argumosa, que empezó a hacer experimentos, igual como lo hizo Fredrik Jorgensen en Escandinavia, él empezó a investigar lugares que suponían embrujados. Juntó 10 investigadores y fueron a las afueras de Madrid a una casona. Y en este lugar ellos captaron una psicofonía que debe tener al menos unos 15-20 minutos de largo, pero que en este sector específico del audio predice la muerte de uno de los investigadores, que era Juan, no recuerdo el apellido, pero Juan era uno de los mejores, Germán de Argumosa, muere. Y que predice incluso casi hasta el motivo de la muerte, que era esta enfermedad, que él murió de una afección cardiorrespiratoria que no tenía un origen, claro. Hay teorías del infierno en que se dice que hay almas atrapadas que están pagando pena ahí. Sí. Estas teorías vienen desde la Divina Comedia en ese contexto. Por supuesto. Estas voces que se escuchan, ¿pueden ser voces que provienen desde ese averno, desde padecer un dolor? Claramente podría ser ese el origen, pero también tenemos un registro que hizo un investigador catalán, Sinesio Darnel, en el que también podríamos identificar una voz que podría tener algo de demoníaco, pero es una niña. Una niña. Una niña que suplica. A ver, ¿podemos escuchar eso, por favor? A ver. Este es uno de los más espeluznantes y famosos. ¿Qué hago aquí? Esta fue una madre desesperada que llegó donde Sinesio Darnel, este investigador catalán, porque ella decía que veía a su hija en todos lados en su casa. Él llegó con sus magnetófonos, con todos sus equipos, y lograron captar esto. ¿Qué hago yo aquí? La voz de su propia hija. Un espíritu de una pequeña que no entiende su condición de muerte. Claro, o sea, ella no sabe en qué plano está. Pero el anterior veíamos que son espíritus que de alguna manera le mandaban un claro mensaje a uno de los investigadores. El mensaje estaba dirigido a alguien. Este no, en este caso es este espíritu, esta alma descarnada que está en un plano en el que no logra entender qué es lo que le está sucediendo.
¿Cuánto tiempo pueden permanecer estos espíritus, estas almas como atrapadas en este plano intermedio? Francamente no te puedo dar una respuesta certera porque es relativo. Hay lugares en el que están años y en otro en que durante una semana o algunos días se puede captar algún tipo de estos mensajes. No te pasaste. ¿Podemos escuchar otro, amigo mío? Claro, bueno, Sinesio Darnell, este mismo catalán, realizó, el que la lleva, ¿no? Claro, no, en España él la lleva. Él realizó un experimento en su propio laboratorio, lo dejó vacío, y dejó la grabadora andando una noche. Escuchen. Aquí, capaz. Ah, ¡Oh, te pillaron! Si te fijas, nosotros hemos obtenido registros así de claros, pero este Obvio que no hay nadie. es espeluznante, la voz, claramente. No hay nadie. No, o sea... Son ¿No podemos perfectamente escuchar de modulados. nuevo? O sea, Porque es lo único que se registra es Durante esta toda voz. la noche fue Que se repite el único una vez. registro. No solamente una vez, Una vez. pero durante toda una noche registraron esta voz en un momento que ellos ya habían dado descartado el experimento, decían no, son 4 de la mañana, ya no ocurrió nada, pero sí, no hay nadie, les dijeron claramente. Pero ¿por qué? A ver, ¿cuál es la finalidad de grabar estos espacios para tener un contacto con supuestos espíritus que estarían deambulando? Principalmente todo esto surge de la necesidad de la gente de contactarse con algún ser querido. de demostrar que esto es real de partida. Sí. O sea, de que seguimos existiendo en otro plano Claro. después de que morimos. Claro, nuestra trascendencia. Ahora, ¿qué ocurre? Mucha gente llega con la inquietud donde un investigador y le dice, veo a mi hermana, escucho a mi hijo que murió en un accidente. Veamos si tiene algo que decir. ¿no? Generalmente y probablemente tiene que ver hay gente con eso, y probablemente con muertes hay gente que queda con un violentas. mensaje. Y hay otros, como lo hemos hablado otras veces, que quedan en este eterno ir y venir, en el que ellos siguen haciendo lo que hacían normalmente porque en el momento en que murieron no estaban quizás preparados para la muerte y siguen realizando su rutina diaria en Ya. los lugares que ellos habitaban. ¿Es Yo cierto escuché una entonces vez- que cuando ocurre una muerte violenta es cuando estas almas se quedan atrapadas en este limbo? Claro, Ponte tú. claro, porque no esta- estaban preparados Claro, para porque esta dejarnos nomás. desconexión es mucho más fuerte y más brusca. Entonces, ¿qué pasa? Puedes captarlo como en fotografías, por ejemplo, en el caso del norte, los puedes captar en audios en el caso O de un sea, crimen. entendemos que hay una intención de parte Hay del una clara espíritu de intención. manifestarse. Sí. O sea, ven que hay ganas de comunicarse de este lado y dicen, ok, digo lo que tengo que decir. A veces, a ver, entendiendo por Miedo. la descripción que tú hablas de este laboratorio, que este hombre vacía, lo deja completamente pelado el lugar, lo que él está haciendo es una descripción con lo que se topa. Quizás si es que él estaba ahí y se da cuenta que generalmente que habían una serie de objetos, personas circulando, Y que, claro, los de repente investigadores él están todo el dice, día. dejaron esto pelado, No hay y nadie. dice, no hay nadie. Pero eso se lo estaba diciendo a alguien. Claro, ahora O sea, no tremendo. estaba Como que lo solo ahí. comenta. sí. Esto es tremendo, ¿por qué? Porque Ah. como no existe esta comunicación física, no hay un movimiento de moléculas de aire, ¿cierto? Esto es electromagnético. Entonces, para poder realizar este tipo de Electromagnético. comunicaciones hay un esfuerzo gigantesco de parte de estas entidades. Pero Salfate dijo algo interesante porque cuando él dice no hay nadie y también lo estaba señalando la Yanin, quiere decir que se lo está diciendo a alguien Sí. que puede estar acompañando o a un séquito de personas que lo... Entonces mi pregunta es, ¿hay Ocurrió eso. jerarquías en las psicofonías? ¿Hay Claro. líderes dentro de Claro, es que dentro de tu grupo? dentro de la investigación de las psicofonías existe clasificación de las psicofonías y probablemente tú también a través de esta clasificación del tipo de psicofonía tú puedes clasificar qué tipo de entidad está contigo. Freddy, me imagino que las frecuencias son sumamente finas, que Sí. cuesta mucho poder llegar a esto. Me imagino también que funciona mejor en cinta más que con las tecnologías digitales, ¿o no? Claro, es que hay casos, los casos se dan de distinta manera. Por ejemplo, en cinta evidentemente es mucho más fácil captarlo, porque la manera de capturar el sonido es mucho más mecánica, más magnética, prolija, sí. más prolijo. Ahora, en audio digital sí es posible captar, quizás no con tanta fidelidad, pero hay muchas de estas psicofonías que se captan realmente con una claridad espantosa. Sí, porque hay algunas que son como, ay, Sí, y que uno ti- puede y que decir, tienes que escuchar bueno, mucho, oye, claro, el volumen. pero hay eso no hay nadie, hay se algo escucha que, clarísimo. que en una experiencia directa, que lo hemos hecho con Freddy, Sí. tiene que ver con que cuando tú estableces que efectivamente hay alguien que está diciendo algo, tú puedes entablar un mini diálogo con esa persona. Sí, o sea, por tú puedes partir preguntándole cómo te llamas, te dice el nombre, qué edad tienes, te responde con un número, no, y así, Y lo, digamos. más enigmático es que tú estableces esos diálogos sin escuchar las respuestas, porque se escuchan después cuando reproduces Obvio, la grabación. obvio. Es una ouija más moderna. Claro. Ahora, también tenemos investigadores a finales de los 80 que han logrado captar voces que son psicofonías que se dice que proceden desde el mismo infierno. Ya estamos de regreso y nos tenía prometido algo que es probablemente uno de los registros más espeluznantes, que tiene que ver con una pregunta que planteó Jean-Philippe, que si pueden haber que estos espíritus estén atrapados, como decía la Divina Comedia, en algunos de los círculos del infierno, Pagando culpa, en definitiva. pagando Ese es el- culpa, y por lo tanto están en estado de permanente suplicio, de Castigo. tormento,
Y bueno, supuestamente hay registros de eso, algunos Sí. lo afirman de esa manera. Dicen, bueno, algunos investigadores realizaron experimentos al respecto y hay un grupo de investigadores europeos que en Siberia, en una excavación en una caverna de 14.400 metros de profundidad, captaron lo que ellos dicen ser las voces provenientes del purgatorio o del mismísimo 14.000, infierno. 14 kilómetros. metros. Sí. Es una multitud, ¿te fijas? Claro, Es un grito de desesperación. como una imagen del bosco, claramente. Y esto digamos que es casi como estar dentro de un estadio, pero esto es a casi 15.000 metros de profundidad. Tremendo. O sea, no hay posibilidad de como que el viento al rozar. ¿Serán las voces del infierno? Claro, como decía Freddy, para lo que confirman acá, es que dejaron caer, digamos, un micrófono a esa distancia en medio de un orificio hecho en la Tierra. Entonces, no puede ser viento, no ningún Por eso fenómeno no puede externo. De hecho, también se estableció por ahí alguna teoría de que se había un sistema de fenómeno de resonancia que se guardaba dentro de las piedras y que eran voces, digamos, de alguna localidad cercana acumuladas ahí, pero también se desechó. Sí, es muy difícil, es muy difícil. Ahora también tenemos que tomar en cuenta que este experimento se ha vuelto a realizar no con el mismo resultado. Por lo tanto, algo enigmático hay desde el momento en que se hizo hasta hoy. ¿Cómo ellos, solamente ellos, pudieron captar esto? Y es increíble que tenga tanta relación con lo que dicen que el infierno puede estar en la litósfera, justamente ahí donde se grabó este registro. Ahora, es horrible el nivel de audio, porque lo estaba comentando con Freddy fuera de cámara. Da esta impresión de una gran industria de castigo Sí, en claro, el exacto. infierno. Sin embargo, la pregunta que te hacía fuera de cámara la quiero repetir acá. ¿Siempre es desde esta visión un poco negativa, oscura de pagar una culpa, o puede haber un contacto psicofónico que tenga que ver con algo positivo, con algo más lúdico? Es que los registros no siempre tienen el mismo tenor, contrariamente a lo que la gente cree, que todo esto siempre tiene una visión negativa. De advertencia. Claro, no, hay registros que son sumamente tranquilizadores muchas veces para una madre que consulta por un hijo, o muchas veces hasta lúdicos. Hay casos en el que voces de niños cantan alrededor tuyo y se sienten pasitos que juegan. Y claro que igual es espeluznante el momento en que Da lo miedo, registráis, po. evidentemente, pero el mensaje no es para nada negativo. O sea, uno puede hacer una relación más allá de que, como lo dice Jean-Philippe, cuando hay un contacto para saber si esa alma está descansando en paz, esa psicofonía no está como en ese limbo, sino que a lo mejor va un poquito más allá a ese lugar donde esa alma está tranquila. Claro, está más Claro que cerca sí. de nosotros, Sí. pareciera. Sí, y Está por aparte ahí que- deambulando. Y aparte que quizás probablemente no tienen ningún mensaje pendiente, no tienen nada que decirnos y tampoco tienen algún dolor que hacer trascender, digamos, hacia nosotros. Ahora, no solamente en Europa se han hecho estas investigaciones, también en Estados Unidos hay un gran grupo de investigadores que hacen análisis de los EVP, que también tienen registros que pueden resultar muy inquietantes para todos y sobre todo para los espectadores. A ver. No. I want you. Murió en 2002 y se registró en 2003. Get out of my house. Clarísimo. Get out of 2001 my house. murió el 68. ¿Dónde fue esto particularmente? Esto, bueno, de partida, en las afueras de Nueva York, este grupo de investigación realizó 3 grabaciones ¿Ya? con Angela Brown, Stanley Searles y ellos, que eran casos documentados por la familia, en los que durante una noche, tal cual como se hace esta investigación de las psicofonías, pusieron a andar sus equipos y captaron este mensaje: te quiero. ¿Qué ocurría? La señora, él murió sin poder decirle a la señora lo que sentía por ella, digamos, porque murió en Había quedado con algo circunstancias pendiente. muy trágicas, se lo dijo. ¿Ya? ¿Y él fuera de mi casa, en la misma casa o es Es en otra? otra persona en otro lugar en las afueras de Nueva York y que claramente echó a los investigadores. Claro, no los Es como quiere los ahí. otros. Sí, Les molesta no su Pero los perdón, quiere. como la película Los Otros, Sí. yo me refiero, ¿está echando a los investigadores o a las personas que viven ahí? Porque muchas veces pueden llegar nuevos habitantes a esa vivienda Exacto. Lo que pasa y es que el espíritu hasta cree el que momento todavía de es su casa. investigar Claro. no habían obtenido ningún registro de este tipo tan fuerte. Cuando llegaron los investigadores les dijo: los quiero fuera de mi casa. Freddy, ¿se ha podido establecer en alguna psicofonía un diálogo entre estas entidades que permita descubrir dónde están, qué es lo que está pasando, que den ciertas lo que pistas en quieren, relación a ¿no? eso? ¿A un lugar Sí, físico, por ejemplo? sí, evidentemente hay varios grupos de investigación que han logrado entablar estos diálogos que son en realidad diálogos casi sordos. ¿Por qué? Porque tú hablas y preguntas y no escuchas las respuestas hasta que reproduces retrocede. la grabación. Freddy, hay una pregunta en la red social que tiene que ver con que si yo siento que, ponte tú, hay un alma muy cercana a mí, me está acompañando en mi vida, yo la siento, ¿quiere decir que esa decisión que tomó esa persona de quedarse al lado mío es que él está bien o está, entre comillas, ayudándome pero también sufriendo?
Probablemente un registro de ese tipo, en el que un alma descarnada, ¿cierto?, te está acompañando, no tiene mucho que ver con que esa persona tenga algo pendiente en sentido de ser cercano al dolor. Al contrario, probablemente ha tomado esa decisión propia de acompañarte en tu vida. ¿Para qué? Para servir de guía. Obviamente esa persona que está acompañándote tiene que ver, es muy cercana a ti, tiene mucho cariño por ti. Y en el caso de las psicofonías que te mandan un mensaje, por ejemplo. Por ejemplo, este señor el que veíamos recién que le dice te quiero porque había muerto en una situación de un accidente, entonces le había quedado pendiente eso a su señora. Luego de que logra a través de la psicofonía decirle a su señora que la quiere, ¿qué pasa con él? ¿Continúa ahí acompañándose? Muchas veces, nuevamente, muchas veces tienes que ir acostumbrándote a convivir con este fenómeno que se presenta de distintas maneras, muchas veces con poltergeist, como lo hemos visto muchas veces, ¿cierto, Salfate? Exactamente. Y también se con manifiesta sonido, ruido. con sonido, ruido, y a veces hasta con mensajes en los espejos. Eso es bastante raro, algún día lo vamos a poder analizar. Claro, o también formas que se forman, figuras en las murallas o cosas así. Caras también. Ya, pero su objetivo era decirle que quería Sí. a la señora. Y Después de eso, evidentemente- ¿puede descansar en paz? No, y a veces van decantando estos fenómenos hasta que desaparecen del lugar. A veces. ¿Son voces Freddy. reconocibles o genéricas? Por ejemplo, esta señora que la entidad le dice te quiero, ¿reconoce la voz de su marido o es una voz genérica? Fíjate que sí, la gente logra reconocer voces de sus seres queridos. Muchas veces identifican claramente, es mi hija, es mi esposa. Sí, de hecho, sin ir más lejos, dentro de las tantas investigaciones que ha hecho el propio Freddy, en alguna casa de un hombre ya muy grande que no pudo despedirse de su madre, puesto que él vivía en Europa, sí, fue tremendo. la mamá se despide de él en cámara y lo llama con su nombre en diminutivo, claro. que como él solía decirlo cuando era pequeñito, digamos, y que no se puede despedir. Ponte tú, Jaimito, estás caso, bien. El Va, caso claro chao. fue que le dijo 2 veces Marquito. Marquito, eso. Marquito. Freddy, Sí, si fue nosotros tremendo para él. utilizáramos un grabador de estos radiograbador antiguo y colocamos un cassette y lo dejamos en play rec, grabando toda la noche, en el caso de que sintamos que en nuestra casa convive alguna presencia, porque tenemos percepciones extrañas, porque se mueven las Extrasensoriales. cuerdas, claro, esas cosas que uno no logra definir, podríamos estar nosotros mismos por nuestra cuenta encontrando Yo te digo que en un una cacofonía. 99% de los casos vas a lograr tener algún registro. Sí, Ah, lo O sea hemos que si hecho, alguien en casa lo hemos hecho incluso- lo quisiera intentar, podría encontrarse con, con un la celular sorpresa. lo puede celular lo grabar hemos y hecho, de sucede, hecho. fíjate. Lo hemos hecho incluso aquí mismo. En el estudio. Sí, del yo no sé mañanero. si tenemos el registro, pero sí yo recuerdo que lo hicimos y con el teléfono de Juan José. ¿Qué decía? Exactamente, ¿te Estoy acuerdas? solo. Aquí decía, yo ¿no? vivo, Aquí dijo. yo vivo, eso es lo que decía, No. clarísimo. Puede que lo tengamos por ahí, de repente lo podemos ¿Y buscar. pero y cómo verlo, fue porque eso? es- ¿Dejaron el celular cuánto tremendo. tiempo? Exactamente, en el estudio. 10 segundos, 15 segundos. Claro, Mira, nomás. lo que ocurre es que nos Pusimos llamó, con una, este celular. nos llamó una televidente y dijo, ¿sabes qué? Entre Salfate y tú veo una figura de blanco descalza. No te creo. Y empezamos a ver Sí. qué podíamos hacer, Oye, si nos podíamos comunicar. De hecho, digamos, me junto como más se con dice, ustedes. modestia aparte, fue la primera vez que en vivo, en un estudio de televisión, se había hecho una psicofonía. Y para que no cupiese ninguna duda, le pedimos en esa ocasión el celular Sí, a Juan José, que le dijimos, a ver, esto que no está alterado ninguna cosa, el pesto no es el tuyo, pero haber elegido cualquiera, y aquí yo vivo se manifiesta Sí, claramente. fue- Yo reconozco la- que lo borré porque... No se escucha, pero sí o no, Eso o sí. sea, y es un Reconozco hecho que eso real. sí, sí. dice Juan. Sí, te digo- obvio. Y te digo, Veámoslo. De hecho lo tenemos, mira, veámoslo. este fue el momento. mira. Voy a solicitar. Permiso, si usted me permite lo voy a colocar así, porque gracias. el micrófono de ellos está para ese lado. Entonces usted aprieta el botón rojo. Voy a solicitar permiso a la presencia o a la entidad que pudiese habitar este lugar, que por favor nos deje comunicarnos con él y nos deje establecer algún tipo de comunicación. Perfecto. Botón rojo. Ok. Está grabando. Vamos a intentar realizar una psicofonía en el estudio y comunicarnos con la entidad que pueda estar habitando este lugar. 3, 2, 1. Te solicitamos que nos des alguna manifestación de tu presencia. No queremos ser molestos contigo. Solamente que nos des algún tipo de manifestación. Si es que te molesta que intentemos comunicarnos, o si tienes algún mensaje para nosotros. Maestro, reproduzcamos la grabación. Ahí está. Vamos a intentar realizar una psicofonía en el estudio y comunicarnos con la entidad que pueda estar habitando este lugar. Si es que te molesta que intentemos comunicarnos, o si tienes algún mensaje para nosotros.
¿Qué, ¿se escuchó algo, no? Hay algo muy lejano. ¿Molesta que intentemos comunicarnos? ¿O si tienes algún mensaje para nosotros? No, dice dos cosas, dice como... Sí, no alcanzo a escucharlo por el volumen nomás. Me da la impresión de que ni siquiera está en español. No sé, eso no salió, pero son dos palabras. Son dos palabras. Pero que hay algo que no escuchamos acá y que quedó registrado acá. Y intentámoslo, o sea, no puede ser de ahí porque uno lo hubiera escuchado. Si esto es un teléfono, no tiene Ahora, te fijas que es mucho menos claro que lo que vimos donde Hans. Claro. Lo de Hans era mucho más fuerte. Cada psicofonía es distinta, son distintas intenciones. Claro, pero esto hay que pasarlo por... Lo tengo listo para si quiere repetirlo de nuevo. ¿Sabes qué es lo complicado, como te decía? Esto no sucede siempre, no tiene por qué suceder en nuestra grabación. Esto es inédito. No ha pasado nunca en la televisión nacional que se haga esto. Atención, me acaban de decir del switch que en la amplificación por la mesa, porque ellos lo van a grabar, se escucha, según ellos, aquí vivo. Wow, aquí vivo. Sí, yo distingo algo como aquí o algo. Sí, pero dice aquí, estamos todos de acuerdo en eso. Veamos si podemos dar con 15 segundos finales. Intentemos comunicarnos. O si tienes algún mensaje para nosotros. Sí. Dice aquí vivo. No, tremendo. No, que te pasaste. Sí. O sea, como te digo, en vivo sin ninguna alteración. Y hay que recalcar que cuando estamos todos en silencio, que obviamente nos ponemos en posición de escucha, si es que alguien hubiera susurrado eso entre nosotros, porque el micro lo hubiéramos escuchado. Claro, y lo hizo, derechamente. Entonces, Y principalmente en el momento en que estamos haciendo la grabación, todos habríamos dicho, oye, alguien habló. Y no, es posterior cuando se reproduce en tu teléfono. Y claramente, bueno, después hicimos un análisis y evidentemente que hay palabras y eran aquí yo vivo. bueno, Yo de sé hecho, que mi teléfono tampoco fue intervenido. absolutamente. De hecho, un ejercicio similar se hizo a través de una radio en España. Y fíjate que también las conclusiones del registro es espeluznante. Pero También. antes de ir a eso, vamos a ir a la última brevísima pausa y escuchamos un caso similar en la madre patria. Es fuertísimo. Una pausa y ya volvemos. Y estamos de vuelta, estamos viendo varias psicofonías, algunos de estos fenómenos de registros paranormales, de entidades, de almas desencarnadas que se manifiestan a través de registros magnéticos digitales. Y dejamos algo pendiente, que esto pasa en España. Sí. ¿Cuál es el contexto, Freddy? Bueno, el Germán de Argumosa, el conocido investigador, como te decía yo, que acuñó la palabra psicofonía, es entrevistado por Juan Antonio Cibrián, un afamado locutor español. Y en el momento en que le están haciendo la entrevista, cuando están digamos, exponiendo dos puntos de vista, una voz se escucha entre medio de la conversación y que con un tono cínico le hace ver un pequeño mensaje. Now, did you guys like... Now, did you guys like... Es otro. Now, did you guys like... Perdona, Freddy, pero en este caso, ¿la persona se está comunicando con ellos o ella está reproduciendo lo que le está pasando en este loop? Que es que está viviendo un momento terrible donde pide ayuda, le dice a la persona a lo mejor, porque mira lo que interpreté, pide ayuda diciendo help, después dice get out, sal de aquí, a la persona a lo mejor que la está, qué sé yo, atacando, y después dice oh my god, porque qué sé yo, se enfrenta a un arma blanca. Claro, lo Es que como el sucede minuto en es que muere. Claro, este no es el de España. No, este no es el de España. Esto Lo que es pasa otra es que el equipo de Sci-Fi de Ghost Hunters van al Hotel Princess de Washington, que ahí hubo un crimen. Efectivamente ahí murió una niña. a ver. ¿Qué pasa? Ese fue el único registro psicofónico que lograron obtener durante una temporada de programa. Perfecto. Y de hecho ahí... Sí, son muy serios, y hay que decirlo. Ellos no... Si es que no encuentran nada, no como encuentran nada, como ya toda está. investigación gringa, si no encuentran nada, no pasa nada. Ahora, ¿qué sucede? Ahí ocurrió un crimen. En la misma pieza donde fue este crimen, ellos grabaron y se produjo esto. Y aquí, más que una psicofonía, o sea, más de alguien hablando, es como registrar lo que sucedió en esos momentos. Es como que quedó, digamos... Como que entra alguien a esa esta habitación. instancia, claro, es como estamos Está la escuchando mujer sola. el momento del asesinato. Claro, Que alguien pide dice, ayuda, oye, y oh my God, te sale. está herida. Estamos siendo Es como- testigos de un crimen a nivel psicofónico en este caso.
Y el alma se queda pegado ahí repitiendo Sí, la escena. está repitiendo la escena. ¿Por qué? Porque evidentemente aquí esta alma descarnada necesita descanso. Hay que hacer algo, no solamente registrar, investigar. Eso es un paso dentro de lo que sucede con las almas. También hay que cerrar este portal. ¿Y qué pasa si no es el alma y es como los registros de la sangre? Porque efectivamente en un crimen la persona que lo comete puede limpiar la mancha de sangre, pero siempre para los peritos criminalísticos queda una aureola que puede ser detectada a través de químicos. En este caso puede ser de que el impacto de la voz quede plasmado, qué sé yo, en alguna energía particular que tenga el ambiente, en las paredes, en los elementos vibracionales que hay ahí. Claro que sí, de hecho también hay investigaciones acerca de los vidrios y los espejos que también registran momentos, y que han grabado momentos, digamos, en la vida en de las objetos de personas cerámica también, como tú dices, se ha visto en donde ha quedado los gritos de las personas, claro, y que después se puede rescatar de ahí. Pero sabes que este es clarísimo. Sí, clarísimo. Es que es y es un momento claro. de un crimen, así que, O sea, es como abre la puerta de la pieza, dice, oh mi Dios, como si estuviera arrancando de una persona como que se vio a topa, alguien, así que claro, vio a la persona y ya y te te digo, ayuda. después de una temporada larguísima de investigación, fue el único caso que ellos pudieron certificar de una y en la misma pieza donde murió. 100% real. Freddy, Claro. pero entonces ahí valdría hacerlo el ensayo un poco que ustedes hicieron en vivo, que es en el fondo hacer una pregunta, hacer un llamado y dejarlo grabando, a ver si encontramos respuesta, a ver si se descubre lo que sí, como una vez lo expliqué, el tema de las psicofonías no es el supermercado de lo paranormal. No porque no porque vayas 10 veces a un lugar vas a obtener 10 registros, ni porque lo grabes todo el día algo va a pasar. Y a veces depende de las personas que están. Depende mucho de la gente, como dice Salfate, quien esté. Porque a veces hay gente que se les hace atractiva a estas almas. Claro, es como que uno convoca más. Hay personas que provocan un rechazo a estas entidades y otras que se ven atractivos y deciden comunicarse con estas personas. No cualquier persona puede lograr una psicofonía. No, claro, y ojo, que sobre todo estas almas que están buscando esta luz, muchas veces en lugares donde hay muchos niños la encuentran y por eso los siguen. Y es por eso que muchas veces los niños dicen, oh mamá, vi pasar una persona de blanco desde la cocina al living. Y los niños lo ven nomás. Los niños solamente lo ven. A propósito de eso, yo creo que las más terroríficas de estos registros tienen que ver cuando hay voces de niños implicados. Tremendo. Fue algo que ocurrió en Inglaterra, si no me equivoco también. Sí, claro, lo que pasa es que en un antiguo cementerio se realizó una investigación y el investigador que estaba a cargo de esto se metió al cementerio de noche con sus equipos, una cámara, ¿cierto?, con night shot y una grabadora, y un grupo de niños le pidió ayuda. ¿Estás loco? ¿En serio? Sí, clarísimo. A ver. Ahí gritan los niños. Ahí mira, que es alta hora de la madrugada, o sea, si no están niños jugando por ahí. Help, mira. Help, ¿viste? Obviamente en ese cementerio a esa hora no pueden haber niños jugando. Claro, y ya de ahí viene el dicho, digamos, de silencio sepulcral. ¿Sí? Cuando uno está en la noche en un cementerio viejo, es terrorífico. No se escucha ni una hoja caer, así que... Yo una vez fui a hacer un reportaje y la verdad es que no vi absolutamente nada, pero el solo hecho de estar ahí, ese silencio sepulcral... El cementerio es el lugar más calmo que voy a encontrar. Freddy, ¿se ha hecho algún estudio o algún intento psicofónico, y esto lo digo con todo el respeto que por supuesto se merece, en algún tipo de centro de tortura en Chile? A ver, nosotros en repetidas oportunidades hemos intentado ir a un centro reconocido de tortura en el barrio República. Gracias a ciertas circunstancias yo he podido ir solo, lamentablemente no hemos podido ir con el equipo. Y sí hay un documental que en estos momentos se está preparando al respecto, porque los registros psicofónicos fueron brutales. Oye, Jean-Philippe, y ahí te digo algo, no quiero, digamos, profundizar, pero un canal amigo que en algún momento dicen que se ocupó para estos fines, ni siquiera necesitaba una grabadora. En la noche, de personas que trabajaban ahí, donde se llevó a cabo un reality, escuchabais gritos, palabras, susurrándote al oído, ni siquiera necesitabais un registro grabado. Espontáneamente escuchabais al lado tuyo a alguien quejándose. Entonces es bien bravo, es mucho más fuerte la tensión y el poder de comunicación que hay cuando hay una muerte tan atroz de por medio. Freddy, de la experiencia que tienes tú, ¿hay alguna en particular que te haya chocado así? A ver, mira, de las experiencias que hemos realizado, hay una que realizamos acá y que creo que fue la segunda investigación que me tocó tomar por mi mano, y fue cuando llegamos al lugar donde terminó sus días Hans Pozo. Oh, sí.
Yo creo que la verdad en ese momento me sentí muy golpeado por la experiencia y probablemente en un par de ocasiones dudé seguir haciéndolo, porque los fenómenos que ocurrieron ahí fueron bastante impactantes. Sí, fueron muy bravos, se movían las cosas, golpeaban las paredes, pero de forma descarada. No, tremendo, tremendo. Y aparte que también en algún momento captamos una voz que decía con mucho dolor, me siento solo, estoy algo por ahí, que tenía que ver con la soledad. Y fue brutal. El camino, como digo, camino de vuelta al canal me vine cuestionando si seguía haciéndolo o no, porque fue muy, muy heavy. Suele ocurrir, absolutamente. Pero tenemos más registros. Así es. Por favor, por ejemplo, ¿esto que es un manicomio abandonado, amigo mío? Claro, lo que pasa es que todos estos lugares, ¿cierto?, de cuidados de personas contienen en sí mucha energía, y esta energía acumulada probablemente y ciertamente en muchos casos nos deja registros de audio tremendos. Ahora, en este caso que te estoy preguntando, un manicomio, hospitales o centros de tortura, obviamente son más propicios para captar este tipo de fenómenos, ¿no? Porque ahí ya más que las ganas de querer comunicarse, hay una impronta de esta alma que está sufriendo y está vociferando 24 horas, 7 días a la semana durante años, y que uno basta con hacer el ejercicio del registro para que plasmar esto que sucede como un rito personal de esta alma desencarnada todos los días. Claro, y además, como lo comentábamos la otra vez, también sucede que hay muchas de estas personas que no necesariamente tienen que estar en el manicomio, porque no están locos. Probablemente muchos de ellos sí se comunican con entidades que pertenecen a otros planos, y por una convención, digamos, propia de los médicos, los meten en un manicomio y no necesariamente están locos, se vuelven locos dentro del manicomio. Exactamente. Y aquí, en este lugar, en este manicomio que nosotros vamos a mostrar, es ¿dónde donde es? Bueno, esto es en España también, y es un manicomio en el que se registran voces bastante ¿Está inquietantes. abandonado o...? Sí. Era un manicomio abandonado. Abandonado, y son voces, como te dije, sumamente inquietantes. Vamos a verlo. Ay, se rompió. Sí, claro. ¿Qué haces? ¡Qué terror! Han venido aquí. Evidentemente ahí también identificaron que hay un grupo de gente que está ahí, que está grabando, que está haciendo algo. Exacto, que le llama la atención. De hecho, muchos de estos fenómenos se activan con la presencia de personas que, más allá de que tengan o no la intención de hacer un registro, comienzan a excitarse, a alterarse, digamos, porque hay otras personas y comienzan a aglutinarse a tu alrededor, digamos. Es como que les llama la atención. Se transformas tú en el centro de curiosidad de todas estas entidades que van, no sé si generosamente se puede decir, pero sí con todo el ánimo, digamos, de estar cerca tuyo y empezar a manifestarse. ¿Se llega a una conclusión del por qué dice han venido aquí? Mira, probablemente es porque en ese lugar, como está abandonado, obviamente no circula gente, pero ¿qué pasa? Llegó el grupo de investigadores, Hay una energía. prendieron cámaras, hay una energía distinta. Están de fiesta, en el fondo. Estas entidades se dan cuenta de que algo está pasando y probablemente se acercan. Y uno de ellos dice, mira, han venido aquí. Bueno, sin ir más lejos, justo con Freddy, hace tiempo también en este mismo programa hicimos una visita al cementerio de Valparaíso, y cuando dijimos ya estamos, vámonos, y se escucha clarísimo, Sí. mira, ahí se van. Ahí se van. No. Pero clarísimo. De hecho. Pero espérate, lo vamos a mostrar en algún momento. Pero clarísimo, y te juro que eso después lo descubrimos al día siguiente, cuando empezaron a hacer las ediciones. Entonces, que se perdona, entonces si ellos cuando ven Te que están se altera mirando. su energía y se ven que hay un grupo de investigadores y que de alguna manera se ven invadidos, o sea, igual uno al hacer una psicofonía también los está molestando, está perturbando su hábitat O a natural. veces está súper Claro. contento, es como que les llama la atención, Claro. es como, oh, mira, llegó gente. Claro, entonces, ¿qué pasa? como que guau, se juntan alrededor. Como tuyo. uno es curioso, muchos de ellos también son curiosos y probablemente se quieren comunicar contigo y decirte algo. Ahora, hay un hecho claro. No siempre cuando tú haces una psicofonía te comunicas con la persona con quien tú te querías comunicar. Claro. Muchas Es como veces la te estás Ouija. comunicando con una entidad que probablemente no sabes quién es, no sabes su origen, ni los propósitos de comunicarse contigo, tal cual como lo haces en la Ouija. Ahora, claro, la psicofonía la podemos llamar quizás que es como una psicofonía moderna. Claro, exacto. O sea, Una la Ouija psicofonía moderna. es una Ouija moderna, Exacto. perdón. Pero sí es un tema que hay que tratar con delicadeza, con mucho cuidado. Los contactos son automáticos, pero disculpa Sí, Alfredo, los contactos son automáticos porque yo recuerdo haberte acompañado al lugar donde fallecieron las 21 personas del accidente. Que eso también fue un Turbus, registro tremendo. que fue un registro impactante. ¿Sí o no? De hecho, llegar ahí era algo completamente... Se siente diferente, no está cargado, como se dice la abuela. Demasiado frágil, era una cosa que yo efectivamente
era un frío en la espalda. Tú llevaste ese aparato. Sí, llevamos un detector electromagnético, claro. Y aparecían a cada rato esos puntitos. Y efectivamente, aunque uno no viera nada en particular, uno sentía de que, por darte un ejemplo, las personas podían estar ahí todavía sumidas en esos fierros retorcidos, y toma en cuenta que en ese dolor, enganchadas, ¿cómo se llama? ¿Cuánto de eso es predisposición? ¿Cuánto de eso es predisposición de la persona que va? ¿Y cuánto en efecto es la energía que está por ahí como densa? Yo durante mucho rato, y qué bueno que hayas señalado eso, porque yo durante mucho rato, yo le dije a Freddy, mira Freddy, yo efectivamente soy una persona que, entre comillas, lo conversamos en el viaje también, me acuerdo. Te lo dije, yo no voy a decir nada de lo que no vaya a pasar acá. Yo no veo nada, ningún problema. Pero yo me bajé de la van, viejo, y desde ahí en adelante hasta el final, hasta que llegamos sobre todo al retén de Carabineros que estaba más adelante, ahí fue hasta ahí no se me pasó esa sensación. No, sí, es que de hecho, imagínate, fueron 20 personas que murieron en un accidente muy trágico, y de esas 20 personas logramos obtener muchos registros. Se escuchaban voces de mujer, se escuchó a alguien que hablaba, que pedía a la mamá, me parece, o al papá. No, y también logramos captar, entre medio de las pasadas de la cámara, una cámara alternativa, logró captar un orb que sale prácticamente desde una de esas pequeñas, de esos nichos chiquititos. Sale un orb y... ¿Qué es un orb? Cruza. Un orb es, los investigadores le llaman protofantasma, que es como una manifestación con forma, claro, una manifestación esférica, como una luz, luminosa, que podría ser un fantasma en forma luminosa, que a veces salen en la fotografía.